Vamos pues a hablar de la regeneración. ¿Qué significa eso de la regeneración? Y del bautismo del Espíritu Santo. ¿Vale? Uf, esto es un chuletón. esto no es un pescadito, esto es un chuletón. Bueno, vamos a ver y vamos a intentar que sea ágil. Conceptos muy claros. En el mismo momento de la conversión, Silvia, en el mismo momento de la conversión, el Espíritu Santo produce en el corazón, por la fe, no por mis actos, sino por la fe, porque he creído en Cristo, produce en un solo instante, en el momento que tú has creído, un montón de operaciones de parte del Espíritu Santo. Fijaos, lo voy a decir rápido, aunque vamos a entrar en detalle. El Espíritu Santo, en el momento que uno cree, regenera, es decir, da una nueva vida a la persona. Lo bautiza. Vamos a ver que vamos a hablar de todo esto. Lo bautiza. No es el bautismo del agua. Lo bautiza. Hablaremos largamente de esto. El Espíritu Santo dice que el creyente es recibido por el Espíritu Santo, lo adopta, lo sella, dice que este es mi hijo, este es hijo mío. Le da las garantías, las arras de la salvación, la seguridad de la salvación, y va a morar con el hijo, la hija de Dios, por siempre. Y además, como veíamos el martes pasado, lo unge, lo encomienda para su servicio. Es todo un pack. Ahora se utiliza mucho esa expresión, ¿verdad? Es un pack completo. El Espíritu Santo no viene por fascículos a nuestra vida. Esto lo hemos de tener claro. Es un pack que te viene completo en el momento que tú crees en Cristo como tu Salvador personal. Y eso quizá no somos demasiado conscientes, pero bueno, vamos a ver algunos aspectos más. Vamos a hablar, en primer lugar, de la regeneración. Recordar lo que muchos de vosotros, yo creo que sabéis perfectamente. Vamos a ver si esto funciona. Esto no funciona. Dale al primero. Ahora, la regeneración. ¿Qué es esto de la regeneración? ¿Qué es la regeneración? Estamos recordando que la persona está muerta espiritualmente, está separada de Dios. ¿Puedes ver bien ahí? Porque van a ir saliendo bastantes textos y citas. Porque, como dice Romanos 6:3, la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Esa es la situación en la que estábamos y está casi el resto de la humanidad. La regeneración es el milagro por el que ese alma muerta es resucitada. Es una nueva persona. Por eso Jesús, vamos a leer en el Evangelio de Juan, capítulo 3, vamos a leer ahora, lo vamos a tener un momentito, porque vamos a leer algunos versículos. Esa conversación que Jesús tiene con Nicodemo, capítulo 3 del Evangelio de Juan, hablando Jesús con Nicodemo. Por ahí está el micro. Sí, lo conectas, por favor. ¿Lo tienes? Versículos, vamos a leer un versículo cada uno, desde el 5 al 8. ¿Empiezas tú, Miguel? ¿Sí? Un versículo cada uno. Tú lees uno y le pasas el micro. ¿Sí? ¿Lo tienes tú? Pues léelo, por favor. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ángeles. El 6.
El 6. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. El 7, ¿lo pasáis aquí, Marino? No te asombres de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Bien, aquí ya tenemos una primera pista. Jesús llama a esta experiencia nueva, le llama nacer de nuevo. A eso le llamamos regeneración, nacer de nuevo. Sin ella, sin esta regeneración, es imposible que una persona sea salva. El que no nazca de nuevo no puede entrar en el reino de los cielos. Pero una vez que has creído en Él, ya eres salvo. ¿Quién realiza esta regeneración? ¿Quién lo hace? Dice, lo hemos leído, versículo 5. Dice, todo cierto te digo que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede nacer. ¿Quién hace esta operación de nuevo nacimiento? La hace el Espíritu Santo. La hace el Espíritu Santo. Él es el que realiza esta obra. La carne, nuestra naturaleza, nuestro yo, toda nuestra vieja naturaleza nos sirve para o no da la talla, no alcanza a ser lo suficiente, nuestras obras, nuestras decisiones son insuficientes para que hayan ese cambio radical y nacer de nuevo. Es el Espíritu de Dios que vivifica, porque el Omnipotente es el único que puede producir ese cambio. Juan capítulo 6, versículo 63. El Evangelio de Juan capítulo 6, versículo 63. Pásalo a Joan. Juan capítulo 6, versículo 63. El Espíritu es el que da vida. La carne no sirve para entender esto. El Espíritu es el que da vida. La carne no sirve para entender esto. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. El Espíritu es el que da vida. Y eso es una faceta del Espíritu que la hemos de tener bien clara. El que hace el cambio, la nueva persona, es el Espíritu Santo. Bien. Dice Efesios capítulo 2, versículos del 5 al 6. Lo pasáis por aquí. Efesios capítulo 2, versículos 5 y 6. ¿Lo tienes, Ana? Efesios capítulo 5, versículos... No, capítulo 2, ¿no? Capítulo 2, muy bien, sí. Capítulo 2, versículos 5 y 6. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Aún estando así, muertos, nos dio vida, pero entenderlo bien, juntamente con Cristo. 6, sí, ¿por dónde iba? Sí, ya lo hemos leído, ¿no? Los dos. Falta el 6. Vale. Y juntamente con Él nos resucitó, Ah. y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fijaos todo el proceso de la situación en la que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y por esa nueva regeneración, y es muy importante este concepto, sido sentados nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Y tú dices, bueno, pero yo estoy sentado aquí, en esta silla. ¿Cómo dice que estoy sentado en los lugares celestiales? Yo estoy aquí, en Cambrils, ahora en estos momentos. Es nuestra posición delante de Cristo, estamos sentados con Él, nuestra identificación, estamos ahí espiritualmente, y llegará el día, muchos nos han precedido, pero el día que
pasemos a su presencia, eso será una realidad 100%. Pero ya estamos, posicionalmente, estamos en Cristo. Pero es obra del Espíritu Santo. Gálatas capítulo 5, versículo 25 dice, no hace falta que lo busquéis, si vivimos por el Espíritu, andemos por el Espíritu. Si vivimos por el Espíritu, lo cual significa ya que estamos viviendo gracias a esa regeneración, a ese nacer de nuevo, por medio del Espíritu. Y dice, eso sí, en Tito, capítulo 3, versículos también 5 y 6. Tito está hacia el final. Pasar a ver si Boris lo tiene. Boris, ¿lo tienes? A Boris. Tito 3, 5. Sí, 5. No salvo, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Muy bien. ¿Y el 6? El cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Qué claro es este versículo, ¿eh? Muy bien, Boris, muy bien la lectura. Pero qué claro es este versículo, ¿verdad? Fijaos el proceso. Dice, no es por vosotros, no es por tu esfuerzo, es por todo esto que ha hecho el Espíritu Santo. Por la misericordia, por el lavamiento de la regeneración, es una abundancia en la definición, dice, por la renovación en el Espíritu Santo. Así que la pregunta que hacía antes, ¿quién realiza esta regeneración? El Espíritu Santo, es la obra del Espíritu Santo. No es una evolución, no es porque antes era mal chico y ahora soy buen chico, era una mala mujer y ahora soy una buena mujer. No, es no por una evolución de la persona, sino por una auténtica revolución espiritual que ocurre en la persona. Y eso es tremendo. Eso es tremendo. Es una auténtica resurrección. Algo que estaba muerto viene a vivir y es por medio de la obra del Espíritu Santo. ¿Cuándo ocurre esta regeneración? ¿Cuándo ocurre esta regeneración? Pues ocurre en el mismo momento en el que el corazón, o la persona redarguida de pecado, que tiene convicción de que es un pecador y que acepta a Cristo como su Salvador personal, en ese momento instantáneo ocurre la regeneración. ¿Tenemos claro esto? No hay que esperar meses, años, saber mucho. En el momento en que uno cree en Cristo, en ese momento ocurre la regeneración. Es un acto instantáneo por parte de Dios, aunque el hombre haya tardado años para llegar a ese punto en ceder, en el momento en que cede, ese es el momento que ocurre la regeneración. Dice el Señor, dice en Juan, capítulo 1, versículos 12 y 13. ¿Quién tiene? Micro. Bueno, pero espérate a tenerlo. Y llevas gafas, así que hoy lee bien. Por eso leo fuerte. Muy Mas bien. a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios.
Dice, a todos los que le recibieron, a todos los que recibieron a Jesús, a los que creen en su nombre les dio la potestad, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Les dio la facultad, ese privilegio, nada menos que de ser hijos de Dios. Bien, por medio pues del nuevo nacimiento recibimos la vida eterna. Y esta gracia nos es concedida a partir del momento que creemos. Otra vez, en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 36. Juan 3, 36. Hoy vamos manejando. Luego ya no manejaremos tantos textos, pero por lo menos estos. Juan capítulo 3, versículo 36. Sí. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, ¿Verdad que es sino claro eso? que la ira de Dios está sobre él. El que cree en el Hijo tiene, no tendrá. No, a lo mejor es una posibilidad. Tiene vida eterna. Y el 5:24 dice que el que oye mi palabra y crea al que me envió, no vendrá a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. El que cree. Bien, está claro el tema de la regeneración, aunque es algo complejo espiritualmente, pero ocurre. Y nos quedamos con eso, que es una realidad que no depende de nosotros, que depende de la obra increíble, magnífica del Espíritu Santo. Pues vamos a hablar ahora del bautismo del Espíritu Santo, ¿vale? Hablando de Jesucristo, precisamente hablando de Jesucristo, Juan el Bautista declara en Marcos 1:8, pero os voy a pedir que leáis, sí, levántate y tráelo, por favor, gracias. Ya sé que a tu edad es difícil, pero gracias. Por favor. El 1.8. 1.8, pero luego Ana lee. Bueno, puedes leer tú, Silvia, lee tú luego. Leo yo y... No, luego tú leerás Lucas 3:16, pero ahora tú lee Vale, Marcos 1:8, Ana, tú lee Mateo 3:11. aquí. Yo es... Un yo... momento, espérate un momento, que lo tengamos todos. Marina, lee tú vale. Juan 1:33, ¿vale? Lo haremos rápido. A ti te he dicho Lucas 3:16. 3:16. A Ana, Mateo 3:11 y a Marina 1:33 de Juan. ¿Vale? Ya. Yo os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Vale. Lucas 3:16. Bueno, mientras tanto, Ana, déjame, vamos rápidos. Ana, lees tú. Yo, a la verdad, os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Jesús está diciendo que bautizará en Espíritu Santo y fuego. Cuando tengas, después de Marina, Lucas. El texto de Juan 1:33. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, él me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y ahora la lectura en Lucas 3:16. Mas él le respondió: yo os bautizo con agua, pero viene uno más poderoso que yo, a quien ni siquiera soy digno de desatar la correa de su calzado. Y él bautizará con Espíritu Santo. Y luego tiene el bieldo en su mano para aventar su era. Guardará el trigo en su granero. ¿Sigo? No. Gracias. ¿Qué dice los cuatro evangelios? ¿Qué dice Jesús acerca de esto? Que el Espíritu Santo, dice, bautizará, es el que bautiza.
y es un bautismo general. Ahora lo iremos al detalle. Jesús lo repite cuando ordena a sus discípulos, ya al final de su ministerio, cuando dice que se alejen de Jerusalén, dice que esperen lo que el Padre les ha prometido y les dice, eso aparece en Hechos, no hace falta que lo busquéis, Jesús les dice, lo cual oísteis de mí, porque Jesús lo había dicho durante su ministerio, les dice, al final de su ministerio, antes de ascender al cielo, les dice, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Así que hubo una promesa formal de parte de Cristo de que, y le dijo a los suyos, que iban a ser bautizados con el Espíritu Santo. Ese bautismo es indispensable a todo verdadero discípulo o seguidora de Jesús. Es pues absolutamente necesario que sepamos qué es el bautismo del Espíritu Santo. Y vamos a entrar un poco en el detalle. Jesús lo prometió y vamos a ver en qué consiste. ¿Qué es el bautismo del Espíritu Santo? 1 Corintios capítulo 12, versículo 13. 1 Corintios capítulo 12, versículo 13. Quizá este es uno de los textos más claros que contiene este tema en el Nuevo Testamento. A este versículo iremos en otros momentos porque hay muchos detalles, pero por lo menos ya lo tenemos ahí en el horizonte. ¿Qué dice? ¿Lo tienes tú? Sí. Pues venga, léelo. Porque todos, judíos o griegos, esclavos o libres, somos bautizados por un solo espíritu en un cuerpo. Y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. ¿Sí? Podemos sacar la conclusión de que el bautismo del Espíritu es el acto por el cual Dios nos hace miembros del cuerpo de Cristo. Hablando a sus discípulos sobre el ministerio del Espíritu, Jesucristo les dijo en el Evangelio de Juan capítulo 14, versículo 20, ya lo leo yo, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Es decir, por ese proceso del bautismo, el hombre que estaba separado de Dios ahora es colocado, sumergido por medio de Cristo, sumergido en esa posición nueva que es en Cristo. A partir de estar sentado en Cristo, como hemos leído antes, en los lugares celestiales. Dice 1 Corintios 12, dice aquí, que todos hemos sido bautizados, todos, está dirigiéndose a los creyentes de Corinto, ya sabéis que Corinto era Corinto, con todos sus problemas, sin excepción, dice, todos fuisteis bautizados en un mismo espíritu, para formar un solo cuerpo. O sea que el bautismo del Espíritu Santo, entre otras cosas, lo que hace es nos integra en ese cuerpo, que es el cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. Sin ese bautismo no estaríamos integrados en el cuerpo de Cristo, en la Iglesia. ¿Sí? Es una prueba más de que el bautismo del Espíritu está en relación no con el estado espiritual del creyente, no depende de mi experiencia personal, sino de la realidad que ocurre y que trasciende a nivel colectivo, a nivel de Iglesia. Actúa en mi vida, pero eso me integra en lo que es la Iglesia, gracias al bautismo del Espíritu Santo también. Hay más de 100 pasajes del Nuevo Testamento que subrayan el hecho de que el Hijo de Dios, cada uno de nosotros, estamos en Cristo. En Cristo. Eso se repite mucho en el Nuevo Testamento. Cuando ocurrió el bautismo de Jesús, el bautismo en agua de Jesús en el Jordán, en el río Jordán, dice que fue lleno del Espíritu Santo.
fue revestido de la potencia del Espíritu Santo, fue ungido por el Espíritu Santo. Pero no dice que fue, y si no, vamos a Lucas capítulo 3, Lucas capítulo 3, no dice, Lucas capítulo 3, no dice que Jesús fuera bautizado por el Espíritu, porque una cosa es ser bautizado en el Espíritu y otra cosa es por el Espíritu. Jesús no podía ser bautizado por sí mismo, porque es Dios, era Dios, es Dios. El Espíritu Santo es Dios. No fue bautizado por el Espíritu. La idea es que cómo podría el Señor ser sumergido en sí mismo, adheriéndose al cuerpo de Cristo, que precisamente es la Iglesia, ¿no? Entonces leemos en en Lucas capítulo 3, que donde narra el bautismo de Jesús, dice, versículo 22, descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma, no que fuera una paloma, un símil, como paloma, algo que veía de manera visual para los presentes, y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. El Espíritu Santo, ese bautismo de Jesús, era un reforzamiento, un reconocimiento, un darle la autoridad a Jesús sobre el ministerio que iba a llevar adelante. Es estar de acuerdo, es apoyar, es reivindicar la persona y el ministerio de Jesús. Pero claro, el bautismo de Jesús en el Espíritu no tiene nada que ver con el que nosotros recibimos. Aquellos hombres, aquellos 120 que fueron bautizados el día de Pentecostés y pasaron a ser miembros del cuerpo de Cristo, empezaban una nueva etapa. Luego lo vamos a ver. Ahora, lo que sí que tenemos claro es que solamente hay un bautismo del Espíritu Santo. Solo hay un bautismo. Dicen las Escrituras emplean las siguientes expresiones distintas. Por ejemplo, en Hechos 1:5 dice que fueron bautizados con el Espíritu Santo todos aquellos que recibieron la palabra. Hechos capítulo 1, versículo 5, dice: Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. La promesa, eso ocurrió. Después, fijaos en Gálatas capítulo 3, versículo 28. ¿Lo puedes pasar por allá detrás, en el micro? Gálatas 3, 28 y Romanos capítulo 6, versículo 3. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. 3:28. Ya está, ¿no? Pues entonces, a ver si tengo la cita. 3:28. Bueno, en los primeros versículos del capítulo 3, por resumir más adelante, dice, esto solo quiero saber de vosotros, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Y más adelante, versículo 5, aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Pues esta cita no la tengo, del bautizados en Cristo.
Bueno, será otra. Pero habla también Romanos 6:3, a ver si es correcto. Romanos 6:3, ¿lo tienes tú, Ángeles? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Bien, bautizados en su muerte. Bueno, aparece varias veces este concepto, esta palabra de bautizados. ¿Es que hay diferentes bautismos? Pues claramente en Efesios, antes lo hemos leído, que formalmente hay un solo bautismo, una sola fe, un solo Señor y un solo bautismo, dice, ¿verdad? Efesios capítulo 4, Efesios capítulo 4, Efesios 4, versículos del 4 al 6. Vale. Sí. Un cuerpo Ujú. y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Bien. Es claro que todas las otras expresiones que hablan acerca de bautismo con el Espíritu Santo, bautizados en Cristo, bautizados en su muerte, todo eso viene a resumir que hay un solo bautismo, que es el bautismo espiritual. No hay otros. El bautismo que practicamos en el agua simboliza toda esa muerte, resurrección, esa nueva vida que hemos adquirido o que nos ha sido dada por medio de la obra del Espíritu Santo en nosotros. Pero ¿en qué momento recibimos el bautismo del Espíritu Santo? ¿En qué momento? Lo estamos diciendo desde el principio. Es evidente que lo recibimos cuando aceptamos al Salvador y nos convertimos. Aquellos 120 discípulos en Pentecostés, realmente coloquémoslos en el tiempo. Aquellos estaban entre las dos dispensaciones, los dos momentos o pactos distintos. Venían del Antiguo Testamento. Jesús nació en el Antiguo Testamento, en un sentido, ¿no? En la antigua dispensación. Y cuando irrumpe el Espíritu Santo y empieza la obra del Espíritu Santo en la humanidad, en la historia del hombre, hablamos ya de una segunda o de otra dispensación o de otro tratamiento que Dios tiene con el hombre. Antes era el cumplimiento de las leyes que no se podían cumplir, ahora es a través de la gracia de Cristo, de Jesucristo, y que se empieza una nueva etapa de relación del hombre con Dios. Ahora bien, en el caso de los 120 discípulos allí que recibieron de una manera excepcional aquella irrupción del Espíritu Santo, fue, de hecho, para ellos fue iniciar lo que es la Iglesia, la Iglesia de Jesucristo. Era un proceso de irrupción del Espíritu Santo y empezar una nueva generación de hombres y mujeres que iban a ser bautizados en el Espíritu y regenerados por el Espíritu. Lo que Jesús había prometido a sus discípulos se cumplió en aquel Pentecostés. Ahora, no hay, y eso es cierto, no hay ningún texto bíblico que exhorte a los creyentes a buscar el bautismo del Espíritu Santo. No lo encontraréis. No hay ninguna exhortación a que tienes que ser bautizado por el Espíritu Santo. ¿Cómo podríamos buscar aquello que ya tenemos? Si ya hemos sido bautizados en el momento de creer, no lo vas a buscar, porque ya has sido bautizado con el Espíritu Santo. Por eso no encontramos ningún texto. Hemos leído en 1 Corintios 12:13 que todos fuimos bautizados. Está hablando en tiempos pasados.
fuimos bautizados por un solo Espíritu. Dice, y habiendo sido sepultados con Él en el bautismo, en ese bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, es una obra espiritual, porque dice, porque todos habéis sido bautizados con Cristo y con Cristo habéis sido revestidos de Cristo. Ahí va otros textos, no vamos a ir en otros detalles. Es cierto que en nuestros días, muchos, o hay un sector en el cristianismo que hablan del bautismo del Espíritu como una segunda experiencia, como una experiencia posterior a la regeneración. Y lo que nosotros estamos diciendo, y lo creemos así, es que eso ocurre desde el mismo momento en que uno ha creído en Cristo. Hay la regeneración y somos bautizados, sumergidos, regenerados en el Espíritu Santo. Ahora, otra cosa es la plenitud del Espíritu, que de eso hablaremos otro día. Eso sí que es un mandato, de ser llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo se recibe el Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo? Bueno, otra vez, vamos a Colosenses, capítulo 2, versículo. Decía, acordaos de lo que decía al principio, el bautismo del Espíritu nos da nuestra posición en Jesucristo y nos hace miembros de su cuerpo, de la Iglesia. Y es evidente que ese Espíritu Santo se recibe de alguna manera. ¿Y cómo se recibe? Colosenses capítulo 2, versículo 12. ¿Quién lo tiene? ¿Lo tienes? Es que está muy lejos, ¿eh? Está muy lejos. Estás muy tranquilo tú, ¿eh? ¿Quién lo tiene? ¿Aquí? ¿No? Bueno, perdón. Con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Colosenses 2:12. 2:12. A ver. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Ahora léelo otra vez, que lo has leído muy bien. Como premio lo lees otra vez. Con el micro cerquita, por favor, de la boca. Sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. ¿Cómo se recibe el bautismo del Espíritu Santo? Mediante la fe. Estamos repitiendo lo mismo todo el tiempo. El apóstol Juan dice en 1 Juan 4:15 que todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Nuestra posición en Dios, en Cristo, y por la fe únicamente al creer y confesar el nombre del Salvador. Por consiguiente, si no has experimentado o no has tenido la experiencia del bautismo del Espíritu Santo, no esperes más tiempo. Se trata de realmente entregarse al Señor. Y es el único camino para ser regenerado, para tener una vida nueva, nacer de nuevo. Y lo único que queda es acercarse a Dios, creer en Jesucristo, confesar nuestros pecados, recibir su perdón y al ser bautizados, integrados en el cuerpo de Cristo. Está todo conexionado. El Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu es para todos. Lo hemos leído en 1 Corintios. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados por un solo Espíritu para formar un solo cuerpo. Fijaos la trascendencia de este tema.
Esta gracia es para todos los creyentes. Esta gracia es para todos los creyentes. Por otra parte, la evidencia es clara, puesto que si no damos ese paso, ni somos salvos ni formamos parte del cuerpo de Cristo. Dice también en Gálatas, lo hemos leído, Gálatas 3, ya lo hemos leído, Gálatas 3, capítulos 26 y 27, todos sois hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, os habéis revestido de Cristo. Y eso no puede ocurrir en el bajar a las aguas del bautismo, porque en las aguas del bautismo no te va a dar nada, no te va a aportar nada. Ese bautismo es un bautismo espiritual. El mismo Salvador había afirmado sin restricción alguna que él bautizaría con el Espíritu a sus discípulos, cuando iba a hacer de todos ellos sus testigos. Juan el Bautista, al anunciar, lo hemos leído también al principio, Juan Bautista, al anunciar la llegada del Mesías, aquel que había de quitar el pecado del mundo, dice que bautizaría con el Espíritu Santo. Jesús, con el Espíritu Santo. Entonces, vamos acelerando y me estoy extendiendo un poquito más. Esto hay mucha teca aquí. ¿Cuáles son los resultados del bautismo del Espíritu Santo? ¿Cómo podemos verlo? ¿Cómo podemos evidenciarlo? Bueno, hay cosas que son claras, lo hemos dicho antes. Algunas que ocurren instantáneamente. En el momento que creemos, nos hacemos miembros del cuerpo de Cristo. Participamos de la vida espiritual y participamos también de la vida colectiva, de la vida de la congregación, de la iglesia. Somos revestidos, hemos leído en Gálatas, todos los que habéis sido bautizados en Cristo, habéis sido revestidos de Cristo. Nos reviste, el Espíritu Santo nos reviste de Cristo. El creyente que es sumergido en Cristo por el bautismo es envuelto por Él, es revestido por Él. Recibe esa nueva naturaleza y es la obra del Espíritu Santo. Las cosas viejas pasaron, ahora todas son hechas nuevas, ¿verdad? Dice 2 Corintios 5, 17. Si alguno está en Cristo, es una nueva creación, es una nueva criatura. Nos hace, el Espíritu Santo, como resultado del bautismo, nos hace morir y resucitar con Cristo. Lo ha leído antes Ana. Habiendo sido sepultados con Él por el bautismo por el cual fuisteis resucitados con Él, mediante la fe, o sea que hemos sido muertos y hemos resucitado espiritualmente, gracias al Espíritu Santo. Si estoy en Cristo, por el Espíritu Santo, pierdo esa vieja vida y recibo la suya, la que me da el Espíritu Santo. En cuarto lugar, el bautismo del Espíritu crea unidad entre los hijos de Dios. Otra vez, 1 Corintios 12, 13. Todos hemos sido bautizados por un solo Espíritu, para formar un solo cuerpo. Para formar un solo cuerpo. Así que al llegar al ser miembros del cuerpo, no solamente somos unidos a una cabeza, que es Cristo, sino que somos miembros los unos de los otros, como estamos diciendo estos días, ¿verdad? También se ha leído el texto de Efesios, un solo espíritu, un solo bautismo. Otra de las consecuencias, estoy yendo ya rápido porque es muchas cosas, el bautismo del Espíritu Santo trae revestimiento de poder. Cuando tiene lugar el Espíritu, pone el Señor en nosotros una fuente de poder. Otra cosa es que esta fuente de poder estemos en la sequía como estamos sufriendo ahora, ¿no? Porque no estamos llenos de ese Espíritu Santo. Está en nosotros, pero quizá no le dejamos esa plenitud que estaremos comentando. Acordaos, los corintios
habían sido bautizados en el Espíritu Santo. Pero fijaos lo que les dice. Ellos eran templos del Espíritu Santo también. Y a pesar de ello, de ser quienes eran y haber sido bautizados en el Espíritu Santo, eran carnales. Y se hallaban en un estado de infancia espiritual cuando tenían que ser ya adultos. Pero eran capaces de tolerar nada más que la leche, les dice Pablo a los corintios. No estaban revestidos del poder porque por su condición, por sus vidas que no dejaban fluir al Espíritu Santo. Los Gálatas, en cambio, todos eran hijos de Dios, habían sido bautizados en Cristo, lo leemos en la epístola, habían sido revestidos de Cristo, pero a pesar de eso, a algunos les dice Pablo, a los Gálatas, los acusa de desertar del Evangelio, de volver a los viejos rudimentos, a las viejas costumbres judías. Incluso Pablo llega a decir, bueno, es que hasta parece que haya sido en vano todo mi trabajo con vosotros. Pero eso no renuncia al hecho de que habían sido bautizados por el Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu no va, pues, seguido de una manifestación de poder o de manifestaciones extrañas. Lo que sí está claro es que hemos de ser llenos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, finalmente, nos hacemos preguntas, ¿no? ¿Tiene que haber esas manifestaciones especiales? Bueno, en las epístolas, que son la exposición de toda la doctrina cristiana, las epístolas, no hay ningún texto que hable de ello. No hay. En Hechos, cuando habla del Espíritu Santo, que en aquella ocasión, en Pentecostés, a través de los 120, hubo esa explosión de hablar en lenguas, era algo muy específico. Y de la glosolalia ya lo podríamos hablar en otro momento. Pero era en esos casos, en eso y en Cornelio, la experiencia de Cornelio, la conversión de Cornelio, también es cierto que en ese momento de que creyeron, dice que descendió el Espíritu sobre ellos. Pero más adelante, cuando leemos todas las epístolas, no nos exhorta a ser bautizados por el Espíritu Santo, porque ya lo somos, bautizados por el Espíritu Santo. Bien, acabo ya, porque si no se hace muy tarde. La cuestión es, ¿he sido bautizado en el Espíritu Santo? ¿Has sido bautizado en el Espíritu Santo? Revisemos los textos de la Escritura. Leamos bien los textos y, sobre todo, experimentemos el gozo de haber sido bautizados en el Espíritu Santo. Porque nos ha injertado en el cuerpo de Cristo. Nos ha regenerado, nos ha hecho ser unas nuevas personas. Nos hemos sumergido en la vida espiritual que antes no teníamos. Gracias a esa nueva creación que Dios ha hecho en nosotros. Y por eso tenemos motivos para expresarle al Señor gratitud y expresarle un reconocimiento y desear que vivamos en plenitud del Espíritu. Eso lo iremos comentando el próximo día acerca de la plenitud del Espíritu Santo. Bueno, son conceptos, son muchas cosas, yo lo sé, y llevamos arrastrando otras porque cada día vamos incorporando más cosas, ¿no? Pero que el Señor nos ayude a tener ideas más o menos claras y disfrutar de ellas, no simplemente ideas, sino disfrutar de nuestra relación con el Señor. Amén. Si este mensaje te ha bendecido o te ha ayudado en algo, puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube. También conocerás nuestra comunidad, la Asamblea Bíblica del Camp de Tarragona, en Cambrils, España, a la que estás cordialmente invitada o invitado. También puedes seguirnos por las redes sociales. Los enlaces los encontrarás aquí abajo y podrás visitar nuestra página, así como conocer nuestros programas radiales y podcasts de Yum Radio. ¿Qué? ¿Te suscribes ya a nuestro canal?